Bendiciones abundantes en este día 14 de abril 2021. Bendiciones para todos mis queridos. Hoy vamos a tener una clase que, bueno, la verán en diferido si no se pueden conectar hoy. Pero vamos a comenzar orándole al Señor. El tema de oración de esta semana en Centro de Vida Lomas es llamando a la unidad, cerrar filas. Y vamos a estar orando por los motivos de oración de esta semana. Y bueno, pidiéndole al Señor que tome control en este día de esta transmisión. Querido y amado Dios, te alabamos, Señor, te glorificamos, Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria, oh Padre, te damos toda la honra, Señor, todo el poder, toda la autoridad, todo el dominio y toda la majestad solo a ti. Eres bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar, Señor. Toma tu lugar, Señor. Te pedimos que seas uno con nosotros, oh Señor, que tengamos, Señor, una relación íntima contigo, oh Dios mío. Tu palabra dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi palabra a través de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, Señor, que podamos ser todos, Señor, uno, Señor, en ti, Señor, en una misma mente, en un mismo corazón, en un mismo sentir, Señor. Que podamos, Señor, poner nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra conciencia, nuestro ser interior y exterior, Señor, delante de ti, Padre, para que podamos ser unos contigo, Señor, unidos contigo, Señor, unidos entre nosotros, oh Dios, unidos, Señor, en un mismo sentir, Señor. Te pido, Señor, que podamos lograrlo, Padre, porque era tu deseo. Tú oraste en tu palabra, Señor, y dijiste, Señor, en Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos como también a mí me has amado, Señor, que podamos ser uno, Señor, que podamos tener, Señor, la máxima unidad, Señor, que podamos renunciar al egoísmo, a vidas paralelas, Señor, a desacuerdos, a divisiones, Señor, a la oposición, Señor. Tu palabra dice en Juan 17:10, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ello, Señor, que nosotros, Señor, como gloria tuya, Señor, podamos honrarte, Señor, con nuestros testimonios vivos, Señor, podamos, Señor, ser, Señor, gloria e imagen tuya en la tierra, Señor. Renunciamos, Señor, a los enemigos de la unidad, Señor, a la falta de comunicación entre las parejas, a la falta de comunicación entre los hijos, entre los amigos, oh Dios mío. Renunciamos hoy al chisme, a juicios, a resentimientos, a falta de perdón, a confusión, a brujería, a oposición, a resistencia, a orgullo, a problemas no resueltos, a no compartir el mismo propósito, a yugos desiguales, a sensualidad y a carnalidad. Tu palabra dice, Señor, en 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer, Señor, que estemos unidos, Padre, que tengamos una mente contigo, Señor, que cumplamos tu palabra, Señor, que no nos apartemos de tu palabra, oh Dios mío, ni a diestra ni a siniestra, Señor, para que todo lo que emprendamos, oh Dios mío, seas prosperado, tú los prosperes, Señor, porque caminamos en tu voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta, Señor. Que nos movamos, Señor, intencionalmente hacia la misma meta, Señor. Predicar tu palabra de salvación, evangelizar, Señor. Afirmar a las personas, Señor, que llegan a ti, Señor. Discipular y enviar a las personas. Tu palabra dice en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste
¿qué hiciere? ¿Qué me diste para que hiciere, Señor? Así nosotros también, Señor, queremos glorificarte, Señor, en la tierra, Padre, y hacer la obra que nos encomendaste, Señor. Predicar tu palabra, evangelizar, Señor, hablar tu palabra de salvación, Señor, el Espíritu Santo haciendo también la obra en los corazones de las personas, Señor, redarguyendo de pecado, de juicio y de justicia. Y una vez que las personas procedan al arrepentimiento, Señor, nosotros poder afirmarlas, Señor, disipularlas, Señor, y enviarlas en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Unidos logramos grandes cosas, Padre Santo. Te pido, Señor, que nos mantengas unidos a tu iglesia, Señor, que podamos expandir tu reino en la tierra, Señor, hacer que el mundo conozca de ti, Jesús, que por amor nosotros, Señor, podamos, Señor, dedicar, Señor, un tiempo de las 24 horas del día, Señor, para estudiar tu palabra, para ponerla por obra todos los días de nuestra vida, Señor, los 7 días de la semana, Señor, los 365 días del año, Señor, las 24 horas del día, Señor, 24/7, 365, Señor, estar conectados a ti, Señor, a tu palabra, Señor. Dice Deuteronomio 32:30, ¿cómo podría perseguir a mí? ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiese entregado? Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que nosotros podamos mantener esa unidad, Señor, para poder, Señor, hacer, Señor, cumplir tu palabra, Señor, para que cuando estamos 2 o más reunidos, Señor, tú te glorificas, Señor, y haces huir a 10,000, Señor. Tu palabra dice, Señor, en Malaquías 2:15, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Señor, que nosotros como matrimonio, Señor, podamos también, nuestros esposos con nosotras, Señor, estar unidos, Señor, estar en un mismo sentir, en una misma comunión, Señor, estar en un mismo propósito, Señor, de criar a nuestras descendencias, Señor, bajo tu amonestación, Señor, bajo tus preceptos, bajo tus decretos, bajo tus estatutos, oh Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, ponemos todas las familias delante de ti, Señor, para que tú te glorifiques, Señor, y tu trono, Señor, esté en cada una de nuestras casas, Señor. Señor, que lleguemos a acuerdos, Señor, para glorificarte a ti, oh Dios mío, y estar de acuerdo, Señor, en todas las cosas, Señor. Dice tu palabra en Romanos 15:5-6, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiques al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que nosotros, Señor, podamos de corazón sincero glorificar tu santo nombre, podamos bendecir tu santo nombre, Dios mío, todos los días de nuestras vidas. Que nuestras vidas, Señor, sean una alabanza a ti, Señor. Sean, Señor, un concierto, Señor, en nuestros corazones, Señor, rendidos a tus pies, Señor, de adoración, Señor. Tanto, Señor, en la adoración espiritual, Señor, de alabanza, Señor, y también que nuestras vidas sean una alabanza, Señor, a ti, a tus pies, sean agradables perfumes a tus pies, Señor, porque nosotros, Señor, hacemos tu voluntad, Señor, que aunque somos diversos, Señor, en nuestros dones y en nuestros talentos, Señor, todos contribuyamos, Señor, a expandir tu reino, Señor, a hablar palabras de salvación, Señor, en nuestros dones y nuestros talentos, Señor, que tú nos has dado. Tu palabra dice en 1 Corintios 12:16, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, o no soy cuerpo, por eso no será cuerpo, Señor. Todos somos unos en ti, aunque tengan los órganos diferentes funciones, Señor. Así nosotros tenemos diferentes funciones y tenemos que estar unidos y concertados, Señor, para que en un mismo sentir, Señor, nosotros hagamos, Señor, según nuestros dones y nuestros talentos, lo que tengamos que hacer en el nombre poderoso de Jesús, Señor.
unidos en tu amor, Señor, pues tenemos que estar, Señor. Tenemos que movernos, Señor, en tu unidad sobrenatural, Señor, para manifestar, Señor, la unidad que tanto deseas, Señor. Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, Señor. Que estemos cimentados en ti, oh Dios mío, que nos movamos en la unidad, Señor. Hechos 2:1, Salmo 133, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban unidos y unánimes y todos juntos. Hechos 2:1. Señor, que podamos estar, Señor, como ese día, como el día del Pentecostés, Señor, unánimes, Padre, unidos, sintiendo una misma cosa, Señor, en un mismo sentir, Padre Santo, y que nos encuentres, Señor, como las 10 vírgenes prudentes, Señor, haciendo la obra, Padre. Hoy intercedo, Dios mío, por los enfermos también, Señor, en cualquier parte del mundo donde se encuentre. Intercedo, Señor, por el Señor Rigoberto González, Señor, y por Miguel Ángel Quintero, oh Dios mío, y por toda la lista de enfermos que tenemos en el chat de mujeres de Centro de Vida Lomas, Padre, para que seas tú, Padre, pasando tu mano sanadora, Padre, sobre todo los cuerpos, Señor. Sé tú, Señor, en los corazones de cada uno, Señor, en donde se encuentren, Señor. Sé tú, Señor, soplando aliento de vida sobre sus narices, sobre sus bocas, oh Dios mío, para que puedan ser levantados, Señor, con poder, Señor, de los lechos donde están, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Los dejo en tus manos, fortaleces a la familia, Señor, provéele, Señor, según tus riquezas en gloria, todas las necesidades, Señor, que estén enfrentando, Señor, cada uno, Señor, en su economía, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te dejo todas estas peticiones sabiendo que tú estás allí, que tú, Señor, eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro ayudador, que tú, Señor, nos fortaleces, Señor, en medio de las pruebas, Señor, en medio de las dificultades, y en medio de estas dificultades, Señor, nos haces fuertes, valientes, Señor, nos haces gigantes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Dejo este momento delante de ti, Señor, para que seas tú, Espíritu Santo, una extensión, Señor, de mi garganta, Padre, para que seas tú en mi corazón unidos y alineado a ti, Padre Santo, para que seas tú, Señor, el que edifique, Señor, y el que redarguya los corazones, el que pueda ver esta palabra, Señor, y sea impactado, Señor, y pueda hacer sus vidas transformadas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy vamos a hablar de un tema interesante. Vamos a hablar dice el tema, no más ira. No más ira. El versículo clave lo tenemos en Eclesiastés 7:9. Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Entonces aquí dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Mis queridos, el enojo es una parte de nuestras emociones, y como ya habíamos hablado, la emoción forma parte del alma. Entonces recuerden que el alma está compuesta de la emoción, mente y voluntad. Entonces dentro de las emociones reposa el enojo, y el enojo va a dar, cuando el enojo es prolongado, el enojo en el tiempo va a dar lugar a la ira. Y la ira tampoco es buena, porque acuérdense que yo les he dicho que tenemos que tener emociones sanas, porque las emociones enferman también nuestro cuerpo. Y dice Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Dice, es mejor airarse, es mejor tardarse en airarse que el fuerte. Es verdad, el airarse pues no nos trae nada bueno a nuestras vidas, ¿no? Dice Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa.
Dice, el objetivo de la lección es aprender a morir a la ira, al enojo descontrolado bajo la influencia del Espíritu Santo y del poder de la cruz. Ya hemos hablado aquí muchas veces de que en nuestra alma reposa las emociones y en esta emoción y hay emociones que pueden llevar a lastimar nuestro cuerpo, y aquí la recomendación del objetivo de la lección es que que aprendamos a controlar la ira y el enojo y dejárselo al Señor, ejercer primeramente dominio propio. En ese dominio propio debemos de dejar ese enojo, esa ira al Espíritu Santo para que tome control y llevarlo a la cruz del Calvario. Entonces, tenemos que comprender que la ira tiene dos enfoques. La ira como justa indignación, en Efesios 4:6 nos habla, airaos pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea que la palabra no nos dice que no debemos de irarnos, sí podemos airarnos, pero que esa ira no nos lleve a cometer pecado. Muchas veces cuando no le dejamos al Señor estas molestias, pues estas molestias en el tiempo y la maquinación de la mente constante en esta molestia y en esta falta de perdón nos lleva a cometer actos irracionales que no nos van a dar alegrías en el tiempo, sino más bien vergüenza cuando caigamos en cuenta de que, verdad, no procedimos bien. Dice en griego, orge, pasión o energía, es decir, la energía que produce un enojo que nos da la fuerza y la determinación para enfrentar y resolver un problema, ya que la ira es una emoción fuerte y canalizada de una manera correcta, puede ser una fuerza eficaz para enfrentar las situaciones difíciles de nuestras vidas y de nuestra familia y en la sociedad. O sea que la ira puede darnos la valentía y la fuerza para salir adelante en cierta situación, y en ese momento la ira no se convierte en una cuestión mala, sino que nos da esa entereza. Dice, en la Biblia podemos ver que nuestro Dios muchas veces usa la ira para obrar en su justicia en este mundo. Entonces nos dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Por eso mismo la palabra de Dios nos dice que podemos sentir ira, pero que esa ira no nos haga pecar, sino que esa ira nos dé fuerza para enfrentar y transformar las circunstancias de nuestras propias vidas. Estoy enojado por el pecado de mi propia vida, estoy enojado por las maneras pecaminosas en que he tratado a mi familia, a quienes amo tanto. Dios me permite experimentar la ira y el enojo de una manera debida y por motivos debidos, que no sean motivos indebidos y que no lo prolonguemos en el tiempo. Pero ciertamente hay una ira pecaminosa. Lucas 4:24-28 dice, en griego la palabra tumu significa agitado o ebullición. Se refiere a la ira mal canalizada, a la ira que nos lleva al pecado, a las ofensas, a la violencia. Esta ira se expresa principalmente en dos maneras en nuestras vidas, explotando, y tenemos la palabra en Proverbios 14:17, el que fácilmente se enoja hará locura, y el hombre perverso será aborrecido. Entonces, mis queridos, no debemos de fácilmente enojarnos, debemos de morir a esas cosas que nos hacen daño, ponerle nuestro carácter y nuestra personalidad y nuestras emociones al Señor, para que el Señor sea dándonos dominio propio abundantemente, y esas cosas que en el pasado, en nuestra vida pasada, antes de aceptar al Señor, nos hacían encender rápidamente la chispa de la ira, del enojo, esas cosas ya deben de ir pasando, porque el Señor nos va transformando a medida que nuestros pensamientos se van renovando con la lectura y con el aprendizaje de lo que el Señor quiere para nosotros en su palabra. Proverbios 29:22 dice, el hombre iracundo levanta contienda y el furioso muchas veces peca. Muchas personas
son como un volcán vivo, como un volcán activo, que estallan, que explotan a la mínima cosa que para ellos no es agradable, ¿verdad? Pero cuando se permite que la ira explote, hiere y destruye principalmente a las personas a quien amamos, porque son las personas a veces que están a nuestro alrededor, las que nos dicen cosas, ¿verdad?, que nos van consumiendo por dentro. Y Lamentaciones 1:20 dice: mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estrago la espada y por dentro señoreó la muerte. Entonces dice, muchas veces las personas guardan la ira en su interior, hierven por dentro y se llenan de amargura, ofenden su mente, piensan en venganza y se causan daño principalmente a nosotros mismos. Entonces debemos de morir a esas cosas, de tener esa ira contenida por dentro, porque igualmente si la contenemos por dentro y no explotamos, igualmente eso a largo tiempo nos va a terminar enfermando. Como ya les dije, la palabra de Dios nos permite comprender cuáles son los efectos destructivos de la ira pecaminosa. La ira nos lleva a cometer muchos pecados cuando nos dejamos dominar por ella y no sabemos controlarla ni canalizarla apropiadamente. Proverbios 29:22 dice: el hombre iracundo levanta contienda y el furioso muchas veces peca. Entonces, no seamos iracundos, no seamos contenciosos, no pequemos. La ira nos lleva a ser rechazados, nos lleva a la soledad. Dice Proverbios 22:24, no te entremestas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo. Imagínate, la Biblia te recomienda que no andes con personas que sean enojonas, ni con personas que se airen, ni con el iracundo. Dice Proverbio 21:19, mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. En otro versículo de la Biblia dice que que la mujer rencillosa es como gotera continua en tiempos de lluvia. Imagínate, las goteras continuas en tiempos de lluvia te vuelven loco. Tú pones una gotera que te caiga continuamente en tu cabeza y terminas volviéndote como loco. Entonces, seamos personas racionales, seamos personas que no nos enojemos fácilmente, y si nos enojamos, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, que podamos pedir perdón rápidamente, que podamos perdonar en nuestros corazones a todas aquellas personas que de alguna u otra manera nos ocasionaron este enojo, esta ira. Amén. Dice, los celos excesivos y destructivos, Proverbios 6:34-35, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. Entonces, pongamos todas estas emociones delante del Señor para que nosotros vivamos mejor, vivamos en paz, vivamos en tranquilidad. El enojo no siempre es pecado, pero la ira por lo general sí lo es, y produce efectos devastadores en las relaciones del prójimo, ya que va acompañada de violencia verbal, física, de desprecio e indiferencia. La ira se sustenta en el orgullo, en hacerme justicia por mi propia mano. Es fruto del resentimiento, del dolor, de la falta de perdón, de la rebeldía, del odio, de la inconformidad y de los deseos de venganza. La ira reprimida finalmente sale en forma de explosión, de rabia, de berrinche o de escenas de violencia, donde la persona inclusive puede perder el control de sí misma, arrasando con todo y dejando destrozos en sus relaciones, que de sobrevivir llevará años en repararla. Entonces, mis queridos, a veces un momento de ira, un momento de enojo puede ser fatal
para nuestra vida matrimonial, para nuestra vida con los hijos, familiar, con los amigos. Entonces, seamos racionales. Dice, la ira también produce efectos físicos en quien la vive y la sufre. La ira produce temor, ansiedad en las víctimas y en el victimario, lo que incrementa el ritmo cardíaco, acelera la respiración, los músculos se contraen, la adrenalina se segrega en exceso, predisponiendo a la persona a enfermedades cardiovasculares. Imagínense, la rabia produce estrés, alteración de ánimo que quita el bienestar mental y emocional, robando la paz y el gozo. La ira desgasta los disgustos continuos afectan hasta la digestión, derrama la bilis, siendo vulnerables a padecimientos diversos. Entonces, mis queridos, hay que ejercer dominio propio y controlar la emoción del enojo, evitar la ira para que no nos dañe el cuerpo. Ya estamos suficientemente estudiado esto, que hay que cuidar las emociones, porque las emociones pueden dañar nuestro cuerpo. A veces decimos, bueno, pero nos alimentamos bien, pero hacemos ejercicio, pero ¿por qué tengo este descontrol emocional? ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos hacemos que nos pase esto con las cosas que vivimos o cómo vivimos en nuestra vida familiar, cómo vivimos en nuestros trabajos, si estamos teniendo deuda, si estamos peleando constantemente con nuestros hijos y con nuestros esposos, que son las personas que viven directamente con nosotros, y entonces todos los días los tenemos que ver, y a veces sentimos rechazo para verlo o para hablarle a nuestros hijos con confianza. Dice el punto 1 del manual, dice causa de la ira son múltiples. El enojo es una respuesta natural a la injusticia que experimentamos o percibimos. El ejemplo, el abuso contra el débil o el indefenso, la discriminación, la negligencia, el rechazo, el desprecio, el desperdicio de recursos, el mal servicio, la falta de respeto, la deshonra a los padres, el deterioro ambiental, la maldad de este mundo nos produce enojo. También el fracaso y la frustración personal son causa de justificaciones de la ira. Pero hoy te pregunto, ¿cuáles son tus causas de enojo? Principalmente mis causas de enojo pueden ser el desorden me enoja mucho, yo ordeno mucho y después encuentro las zonas en que ordené en desorden, eso me molesta. Enterarme de algo que me habían ocultado cuando son cosas que tratan directamente de mi persona también me molesta. La falta de verdad, la falta de transparencia, las injusticias, la falta de comunicación son cosas que me enojan, pero he tratado de poner esto delante del Señor para que el Señor tome control de esto y que estas cosas no hagan mella en mis emociones. Dios está de acuerdo en que nos enojemos, pero sin que pequemos. Él es lento para la ira y grande en misericordia. El Salmo 86:15, Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Nuestro Señor es lento para la ira y nosotros debemos de ser imitadores de Él. Debemos estar lentos para la ira y hacer grandes misericordias. Ya nosotros que creímos en el Señor y que el Espíritu Santo mora en nosotros y que estamos tratando de dejarle nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestra mente, nuestra conciencia al Espíritu Santo, teniendo una comunicación diaria con Él, buscando su presencia, su rostro, alabándole de continuo, ya el Espíritu Santo, cuando tenemos esta comunicación, vamos a estar directamente unidos a Él, y estas cosas tienen que resbalarnos como el teflón en el sartén. O sea, nosotros estas cosas que nos disgustan, estas cosas que nos enojan, deberían de resbalarnos y no hacer mella en nuestras emociones. Dios está de acuerdo en que nos enojemos, ¿verdad? Dice aquí, pero debemos nosotros también dejarle esto al Señor para que Él tome el control. Existe la indignación santa. En los 4 evangelios se nos cuenta la escena en donde el Señor Jesús echa fuera del templo a los comerciantes por el ardor que sentía viendo a
la gente a hacer negocios con las cosas de Dios. Hay un enojo santo que nos da energías para hacer algo ante la injusticia y resolverla. Entonces, mis queridos, dice Juan 2, 15, 17, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quítate aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito que el celo de mi casa me consume. Entonces no está mal que se venda, no es malo, pero en un lugar sagrado en donde se iba a alabar y a glorificar el nombre del Señor, el Señor le consumió el celo de su casa y procedió con enojo, con ira, a sacar a estas personas, a estos comerciantes. Dice, pero también el Señor Jesús soportó la cruz y las maldades de sus contemporáneos sin responder con ira justa. Lo hizo por amor a nosotros. Vivimos tiempo de gracia y de perdón, pero al final de los tiempos la ira divina será vertida sobre sus enemigos. El punto 2 dice el mal hábito de la ira. Ten cuidado con fulanito, es de mecha corta. Mi mamá es enojona, nunca sabes cómo responderá. Todo arrebato de furia es una obra de la carne, es decir, una acción de la vieja naturaleza pecaminosa, inflamada por el orgullo o como mecanismo de defensa por heridas no resueltas. Es mejor estar en paz y en tranquilidad, mis queridos. Proverbios 27, 15, 16 dice, gontera continua en tiempo de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en su mano. Es imposible, ¿verdad? Refrenar el viento. ¿Cómo refrenamos el viento? O cómo sujetamos el aceite en la mano. Así mismo es la mujer rencillosa. No se puede refrenar, no se puede contener. Entonces seamos nosotras mujeres virtuosas más bien, en donde le dejemos estas cosas al Señor. Las mujeres, muchas mujeres, nuestra debilidad es el enojo, es la ira. Entonces debemos de dejarle eso al Señor para que el Señor ciertamente tome control en nuestras vidas de eso y no enojarnos con las personas, sino tener buenas relaciones. Generalmente, si cumplimos la palabra que dice que amando al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, y a nosotros nos amamos a sí mismos y al prójimo, nosotros no deberíamos de tener mucho problema con las personas, no deberíamos de tener mucho problema en comunicarnos, en expresarnos, porque si nos expresamos en amor, si nos expresamos con bendición, si somos bien hablados, a veces las cosas, mis queridos, tenemos razón en el enojo, tenemos razón en airarnos, pero debemos de saber y ejercer el dominio propio para saber cómo reaccionar ante las agresiones, ante las supuestas agresiones del mundo, ante las supuestas agresiones de mi pareja, ante las supuestas agresiones o lo que me haga enojar o airar de las personas, porque ciertamente la blanda respuesta calma la ira. No es lo mismo que nosotros nos haga irar algo y decirle y salir con otra palabra fuerte con la persona, porque ahí se enciende el furor de las personas, y a veces es muy difícil apagarlo, a veces es muy difícil contenerlo, a veces es muy difícil llevar en ese contexto la paz. Pero si nos movemos en el camino del amor, en esa blanda respuesta, ¿verdad? De repente va a calmar la ira, va a calmar el enojo de esa persona. Un testimonio que escuché en estos días era que una hermana de la iglesia fue reprendida delante de un grupo muy grande de personas, y esto la molestó muchísimo a ella, le causó mucha ira, y ella no perdonó, sino que estaba pensando cómo decirle a esta persona que la reprendió delante de las otras personas, que se sentía mal, que no le gustó esto que le había hecho delante de las personas. Y cuando fue a decirle al hermano de la iglesia, mire, tengo esto contra usted, y el hermano enseguida le dijo, perdóname. A veces nosotros
decimos las cosas imprudentemente o sin pensar que esa palabra le va a hacer un daño a nuestro prójimo, a nuestros hijos, a nuestras esposas. A veces nosotros pensamos que como hablamos y como reaccionamos, la gente lo va a entender porque hablamos con verdad y transparencia, y a veces somos muy crudos en decir las cosas tal y como lo vemos. Pero a veces tenemos que sazonar nuestras palabras, a veces tenemos que decirle, sí, tienes razón, pero tú crees que lo podemos hacer en este tiempo, pero tú crees que podemos dejarlo para otra oportunidad, porque fíjate, tengo que hacer esto, y no reaccionar con una rabia o con una pelea de que no, yo no puedo ahorita porque tengo trabajo, porque tengo que hacer las cosas. Si reaccionas así, ciertamente, aunque sea justo tu reclamo, aunque sea justo lo que estás hablando con estas personas, no te van a entender. Si le dices, oye, mira, ¿sabes qué? Podemos hacerlo en este tiempo porque tengo un poco de trabajo, estoy un poco apuradito, y esta persona ciertamente te va a entender. Entonces, a veces no es el cómo, a veces no es lo que dice, porque a lo mejor está bien fundamentado tu planteamiento. A veces sí es el cómo, o sea, es cómo lo dices, cómo vas a reaccionar ante eso que no te gusta, ante esa palabra, ante esa circunstancia. Entonces, hablemos en paz, hablemos en calma. Sí, estamos por dentro medio airados, pero si damos una respuesta sabia, pues seguramente nos van a entender. Sí, la ira es un hábito, perdón, él dice el Señor en Efesios 4, 26, 27, airaos pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. No dejemos entonces que la carne nos gane, no abramos puertas al mar para que vivamos en bendición. Si la ira es algo habitual en un hijo o en una hija de Dios, tenemos que considerar que hemos dado lugar a espíritus malignos que seguirán incitándonos a ello. Entonces tenemos que ciertamente ver si la ira y el enojo en nuestras vidas es algo habitual. Es algo habitual, porque si es algo habitual, entonces pareciera que tenemos alguna puerta abierta al mal en donde estos espíritus nos incitan a esto. Entonces debemos de renunciar a este enojo, renunciar a esta ira y permitirle al Espíritu Santo que obre en nosotros. Si te consideras irascible, que es el propenso a la ira, permite al Señor que te muestre la raíz de esa reacción para que la sane y así poder echar fuera a los demonios asociados. Si eres un hijo de Dios incapaz de resolver tu enojo antes de irte a dormir o caes de continuo en rabia, tienes que hacer algo. Entonces no se puede vivir, mis hermanos, sin perdonar y no se puede vivir constantemente enojado. No es sabio, no es sano para nosotros. Entonces muchas veces nos pasa eso a nosotros, que la Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo para no darle lugar al diablo, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros, nuestro temperamento, si es una molestia con nuestros esposos, con las personas que vivimos, con nuestros familiares cercanos, ciertamente dejamos pasar días y en vez de solucionarse rápido, eso va quedando en el tiempo, y si no se soluciona no hay perdón, no hay paz, no se vive bien, y cada vez que pienses en la persona te vas a enganchar en ese problema y no vas a tener libertad para hablar o para encontrarte con estas personas. Salmo 37:8 dice: deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Entonces debemos dejar la ira, debemos de escuchar las palabras sabias y los consejos que nos dan las palabras de Dios, y no hacer lo malo en nuestras vidas producto de esta rabia, de esta falta de perdón. El punto 3 del manual nos dice: para salir de la ira hay una aplicación personal, ¿verdad? Dice: reconoce el problema. Es lo primero que debemos de hacer en esta situación. Nuestra salud espiritual y emocional depende de nuestra honestidad. El Señor ya sabe que eres gruñón, que eres gruñona, así que deja de justificarte y di algo así: tienes razón, Padre.
Tengo enojo, tengo rabia, tengo ira que no he podido manejar. Contrólala, Señor. Dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces di algo así: Señor, reconozco el problema, reconozco que soy enojona, reconozco que soy gruñón. Perdóname, Señor, toma control de esto, Señor. Toma mi voluntad, Señor. Ayúdame, Padre Santo, a salir, Padre de la Gloria, de esta situación. Reconozco el problema y lo dejo delante de Dios para que Dios tome el control. Otra cosa también que debemos de hacer es reconocer que ante la injusticia que sufrimos debemos de dejar lugar a la ira de Dios para enfrentarla, pues si no nos dejamos llevar por nuestra ira, también nosotros obraremos injustamente. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces debemos de dejar esta ira, este enojo, esta falta de perdón delante del Señor. A veces cuando estamos enojados y vamos al Señor, este fuego se va apagando, ¿verdad? Esto que se encendió se va apagando, vamos estando en paz. Mi consejo y recomendación es no hablar airados, no hablar enojados, porque muchas veces cuando hablamos en esa emoción, vamos a hablar palabras que no son buenas y que va a encender más el furor. Entonces vamos a apagar este fuego, vamos a ir delante del Señor, vamos a dejar esta ira y este enojo delante del Señor para que el Señor tome control ciertamente de esto, y cuando estemos en paz y cuando estemos en tranquilidad hablamos, y las palabras que vamos a hablar en paz y en tranquilidad van a ser palabras de misericordia, palabras de perdón, palabras humildes que van a arreglar la situación que en ese momento de ira no estaba arreglada. Debemos aprender a actuar, no a reaccionar. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y para la que sea necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Es lo que le estaba diciendo. Entonces, para que no salga palabra corrompida de nuestra boca, debemos de hablar en paz, sin ira y sin enojo. Efesios 4:31-30 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda maledicencia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros a través de Cristo. Benigno, ¿qué significa? Es una persona que se caracteriza por mostrar buena voluntad, comprensión y simpatía ante una persona o equipo. Tenemos que usar lo que Dios ya nos dio: dominio propio, segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el dominio propio nos lo dio también para controlar la ira, para controlar el enojo. Entonces, otra cosa que debemos de hacer para salir de la ira es pedir discernimiento sobre la causa al Espíritu Santo. Pidamos al Espíritu Santo que nos muestre las razones de fondo. Las causas de la ira pueden ser diversas, puede ser inseguridad, puede ser competencia, envidia, celos, rechazo, falta de amor de algún ser querido, injusticias, pleitos crónicos, rencor, hartazgo, ¿verdad? Entonces no dejemos que todos estos sentimientos que son de la carne nos dominen nuestras emociones. Ciertamente ya nosotros somos nuevas criaturas, estas emociones deben de estar en contexto con el Espíritu Santo, debemos manifestar los frutos del Espíritu Santo y debemos de irnos deslastrando de todas estas celos, envidias, contenciones, porque ya ciertamente nosotros estamos parados en otro nivel. Anota lo que el Señor te vaya diciendo: fracasos no resueltos, traición, falta de perdón, rebeldía, estoy amargado. O sea, anota todas estas cosas
para que vayas orando con discernimiento espiritual lo que el Señor te vaya diciendo, y vas orando y renunciando a todas esas cosas. Dice Primera de Samuel 18:10: aconteció que otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días su arpa, ¿no? Y tenía Saúl la lanza, y Saúl se la lanzó. Este es un pasaje de rey Saúl cuando ya había sido desechado por Dios, en donde David también honraba a este rey. Y David tocaba un arpa que aliviaba el alma de Saúl. Pero Saúl lo había tomado un espíritu malo. Entonces, todas estas cosas pueden influir en nuestras vidas. Tenemos que estar recordando continuamente. Estar enojado no es pecado, pero el enojo no nos autoriza a pecar. Mejor vayamos contra el pecado que nos ha hecho caer en ira tantas veces. Renuncio a este pecado, renuncio a esto que me hace irar, renuncio a esto que me hace enojar. No me voy a enojar. A veces el enemigo sabe las causas que te producen el enojo y la ira, y a los hijos de Dios siempre nos atacan por nuestro talón de Aquiles. Entonces renunciemos a esto, pongámoslo delante de Dios para que esto no afecte nuestras vidas cada día. Acepta el enojo y el dolor y demás emociones resultantes de las injusticias recibidas. Decide perdonar a quien tengas que hacerlo por causa de la ofensa. Di el nombre, di el evento. Perdonar es cancelarle la deuda. Ante Dios esa persona ya no nos debe nada. Entonces yo decido perdonar en este día esta situación que me causó daño. Decido perdonar en este día a la persona que me ofendió, a la persona que habló mal de mí. Muchas veces nosotros vamos en oración y ponemos esto en oración, pero no vamos nunca a la persona a pedirle disculpas, porque pues a lo mejor no nos interesa, porque a lo mejor esa persona vive lejos, porque a lo mejor esa persona no nos ve. Pero ciertamente cuando nosotros ponemos esto delante de Dios, nos libera y Dios nos perdona, y Dios perdona la situación y ya no se acuerda. Pero si eres suficientemente valiente y esforzado, también irás a la persona a pedirle perdón, y es una acción más liberadora aún, más liberadora, porque ya esa situación, cuando ya hablamos con la persona y resolvemos el tema y el problema, ya vamos a ver a la persona diferente. Ya eso no, aunque hayamos dejado eso delante del Señor y ya el Señor nos perdonó y no se acuerda de eso, pero ya eso no va a hacernos ruido en nuestras emociones, en nuestra alma, ¿no? Decide morir a la ira y renuncia. Reconócete muerto al pecado, crucifícalo juntamente con Cristo. Renuncia a todo espíritu maligno de ira, contienda, enojos, pleitos, rencilla. Repréndelo y echo fuera en el nombre de Jesús. Es recomendable pedir ayuda a tus líderes o al pastor si lo necesita. En estos días va a haber en Centro de Vida Loma una actividad que es para hombres, y aquí se trata todas estas cosas, toda falta de perdón es sacada en el nombre de Jesús. Allí en el grupo les dejé la publicidad para el que quiera y tenga el tiempo y se dé el tiempo. Va a ser un parteaguas en su vida, va a traer bendición. Es un sábado todo el día, pero el que pueda hacerlo, por favor. Es un seminario de vida para hombres. Esto es de gran ayuda. Entonces decide renunciar al enojo, al pleito. Señor, decido hoy en el nombre de Jesús a renunciar al pleito, al enojo, a la contienda. Señor, sácalo de mi vida, esto no es para mí. Señor, lléname de tu Santo Espíritu, lléname de los frutos de tu Espíritu. Señor, quiero ser gloria tuya, en el nombre poderoso de Jesús. Nuevos hábitos en el trato con nuestro prójimo. Aprendamos a responder en lugar de reaccionar. Dejemos las discusiones que nos llevan a la contienda, que no nos enganchemos. Dice Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que
es impaciente de espíritu, enaltece la necedad. Entonces, no seamos necios, no seamos faltos de temor de Dios, no nos airemos, sino que tardemos en airarnos para que seamos sabios, ¿verdad? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo les ha parecido el tema? ¿Les ha parecido interesante? ¿Les ha hablado el tema? Escríbanme por ahí en los comentarios. Dice Santiago 1, 19, 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque pidamos al Señor que seamos tardos para irarnos, tardos para hablar, tardos, porque allí no obra la justicia de Dios. Que nosotros cuando nos airemos, dejemos eso delante del Señor para que el Señor tome ciertamente control y el Señor nos dirija. Dice espiritualmente, afirmémonos en nuestra identidad de hijos e hijas de Dios y en el valor que tenemos en Cristo. Nuestro valor no se mide por el éxito o por el fracaso personal o de los otros, ni de las circunstancias positivas o negativas del entorno o de nuestra vida. En Cristo somos amados y aceptados por Dios incondicionalmente. Desarrollemos una relación personal y cada vez más profunda con nuestro Padre y Señor, quien derrama abundantemente gracia. Y cada vez que el pasado quiera regresar a la mente y a los sentimientos, declaremos con fe que ya quedó cubierto bajo la sangre de Cristo. La batalla emocional cesará en poco tiempo. Andemos por fe y no por vista. Romanos 8, 12 al 14 dice: así que, hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si vivimos conforme al Espíritu, hacemos morir la carne y viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces no andemos en la carne, porque dice la palabra que si andamos en la carne moriremos, pero que si andamos en el Espíritu, hacemos morir la carne. Y si hacemos morir la carne, viviremos en el Espíritu. Porque somos guiados por el Señor. Mateo 11, 29 al 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, mis amados, ¿cómo les ha parecido el tema? Es un tema controversial porque pues a veces no queremos reconocer, ¿verdad?, que somos gruñones. A veces no queremos reconocer que tenemos un tema allí con la falta de perdón, o que tenemos un tema con la ira, con la contienda. Pero el Señor nos da las claves para hacerlo, para poder descargar en Él. Dice Filipenses 4 que por nada estemos afanados, por nada estemos airados, por nada estemos enojados, sino antes bien debemos de llevar todas estas cosas delante del Señor. Y el Señor promete que cuando nosotros descargamos delante de Él, Él guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Mi recomendación es según la palabra, que nosotros podamos reconocer este enojo, esta ira y esta contienda y dejarla delante del Señor, para que el Señor guarde nuestros corazones y pensamientos en completa paz. Les bendigo, mis queridos. Cualquier cosa, escríbanme, mándenme mensajitos. Nos vemos el próximo miércoles por esta misma canal. Bendiciones abundantes. Dios me los bendiga.